Mientras que el domingo pasado Pemex trataba de justificar los problemas de distribución de combustible a través del argumento de que hubo incidentes de la falta de suministro de gasolina a distintas estaciones de servicio por ajuste en los mantenimientos, pero que el abasto estaba garantizado y que estaba perfectamente organizado, pues en contraparte nos topamos esta mañana con esta nota del Reforma en donde habla de cómo arman guachicoleros expendios sin freno. Es decir, Pemex tiene problemas de distribución, pero los guachicoleros no tienen ningún problema. Y menciona al estado de San Luis Potosí, dentro del listado en donde el combustible guachicoleado, pues robado, se vende como si nada. Otra vez San Luis Potosí es nota a nivel nacional, otra vez vinculado con estos temas de huachicol. Y la pregunta es qué está haciendo la autoridad, pero además qué está pasando dentro de Petróleos Mexicanos, que lo decíamos ellos con problemas de distribución, pero los huachicoleros sin ningún problema. José Mario de la Garza, ¿cómo entendemos esto? Muy buenos días. Licenciado José Mario de la Garza, ¿cómo estás? Buenos días. Tenemos problemas para enlazar al licenciado José Mario de la Garza para platicar de este asunto, pero que es gravísimo, ¿eh? Por lo que hoy está publicando Reforma, bueno, pues sí es de llamar la atención de las autoridades, atender este problema del huachicol, del combustible robado, porque no hay otra forma de llamarlo. Es decir, la palabra que se utiliza es el huachicol, pero es combustible robado a petróleos mexicanos. Incluso Reforma dice que ubicó patrullas de la Guardia Nacional en la carretera México-Querétaro, cuyos tripulantes conviven con guachicoleros y hasta aprovechan para que les laven las unidades policiales. Es decir, que la policía sí se da cuenta, pero en lugar de detenerlos o hacer cualquier otra cosa, dice, bueno, pues ya que estás ahí en la carretera vendiendo combustible, pues una lavadita a la patrulla, ¿no? Imagínate la gravedad de estas acusaciones que hoy está lanzando Reforma, ¿eh? Quien cita además que hace 8 meses militares y agentes federales desmantelaron negocios guachicoleros en la México-Querétaro y en la México-Puebla y en la Querétaro-San Luis Potosí, pero que esto se dio apenas en julio y que a la fecha, pues otra vez están ahí apostados en total impunidad, que no importa que estos operativos se den y que se presenten ante los medios de comunicación, cuando la práctica continúa, cuando hay una impunidad tremenda. Ya lo decíamos, por un lado Pemex batallando con la distribución, pero los guachicoleros sin ningún problema para poder distribuir el combustible y para estar apostados sobre carretera 57, incluyendo el tramo que corresponde a San Luis Potosí. ¿Cómo entender esto, licenciado José Mario de la Garza? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Erika? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Un saludo también muy cordial a todo el auditorio. ¿Cómo entender lo que está pasando con Pemex? Que por un lado ellos tengan problemas de distribución y por otro lado hoy Reforma está denunciando que en el tramo que corresponde a San Luis Potosí de carretera 57 se vende el combustible robado, el huachicol, pues sin ningún problema y sin ninguna molestia por parte de las autoridades, es decir, sin que la autoridad se atreva a ir a molestar a los guachicoleros. Efectivamente, Erika, se han anunciado en el transcurso de los últimos meses, como tú lo has estado reportando muy puntualmente, el tema del combate al huachicol, ¿verdad? Y se han hecho algunos señalamientos de personas que están involucradas con esta actividad ilícita. Sin embargo, como bien lo señalas, la primera plana del Reforma del día de hoy marca con mucha precisión cómo se sigue distribuyendo combustible de forma ilegal y cómo sigue vendiéndose pues, en plena luz del día, Erika, en una carretera en donde transitan miles de automóviles o de trailers al día, que perfectamente puede estar vigilada y supervisada, pero ahí ves el nivel, primero, Erika, de impunidad, segundo, de tolerancia de las autoridades para que este combustible se siga distribuyendo y tercero, como bien dices, la ineficacia de la propia Pemex para poder entregar el combustible legal, ¿no? El que tiene que ir con todos los requerimientos que tenemos en la ley, pues ese no llega, Erika, ese está atorado porque pues no hay pipas, no hay logística, no hay distribución. También se vio recientemente este anuncio en donde la Sedena, la Secretaría de Nacional, Erika, tendría que asignarle algunas pipas a Pemex para poder lograr esta distribución. Y te agregaría una nota más, los miles de millones de pesos que además Pemex está perdiendo al día, ¿verdad? Y que por más dinero que se le inyecta del presupuesto del financiamiento que se está obteniendo, pues no logra estabilizarse y no logra pues ser una empresa que, como en otros países, Erika,
pues tenga una correcta distribución del combustible. Segundo, impida que se lo roben. Y tercero, gane dinero, ¿no? O sea, estamos si te fijas, en el peor escenario posible, ¿no? No cumplimos con ninguno de los tres parámetros y como siempre, pues parece que sí hay muchos anuncios, sí hay muchas mañaneras donde se comenta el tema, Erika, pero la eficacia la estamos viendo en la carretera 57, como correctamente lo señalas, pues ahí se vende el combustible y hay esta compra pues clandestina de muchísimas personas que ahí lo están adquiriendo. Déjame detenerme en varias cuestiones que has mencionado. Tú dices impunidad. El gobierno anterior, la administración de Andrés Manuel López Obrador, había dicho que ellos ya habían acabado con el huachicol, que este delito ya se había combatido y ya se había terminado. Sin embargo, las cifras nos dicen que al contrario, que ha aumentado. Datos de las mismas instancias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, del mismo Secretariado Ejecutivo en materia de seguridad, nos apuntan a que el huachicol ha crecido, que la práctica del huachicol ha crecido en nuestro país en los últimos años. Esto nos habla de la diversidad o digamos de la divergencia que existe entre el discurso y el hacer y la realidad de lo que está viviendo este país y qué tendría que hacer al respecto la actual administración. Sí, efectivamente, como se dice, hay mucho discurso, hay mucho ruido y pocas nueces, hay mucha narrativa para decir que todo está bajo control y que no hay esta actividad y que ya se hicieron los acciones penales que se requieren, pero pues el negocio del huachicol sigue estando ahí, Erika, y se sigue comprando y vendiendo. Mira, por un lado, también llama la atención, y también lo reporta Reforma y otros medios de comunicación en esta semana que ha estado el tema en la agenda, Erika, el cómo también el huachicol también opera con gasolineras y estaciones de servicio, no nada más en la carretera en puntos clandestinos, ¿no? Uy. Entonces, sí, también ahí está reportado el Milenio, Reforma, el Heraldo también lo reportó, si tú te fijas. Entonces, no es nada más un punto de venta en una pequeña chocita en la carretera 57, es una distribución con toda una logística, con trenes, con funcionarios públicos que están perfectamente coludidos. Y alguien, en algún momento un director jurídico de Pemex, Erika, me platicaba esto. Para poder sacar, por ejemplo, el robo de este combustible que se hace a través de los ductos, Erika, tienes que conocer la presión que lleva la gasolina o el diésel por esos ductos. Entonces, hay también, se ha dicho mucho, un contubernio hacia adentro que filtre información, Erika, para que se sepa cuándo poder hacer las tomas de estos ductos, ¿verdad? Porque si tú lo haces cuando hay una presión muy alta, pues generas una explosión, como ya vimos que pasó en el sexenio pasado. Entonces, perdón, entonces pues también hay contubernio hacia adentro, Erika, que tampoco hemos visto que ningún funcionario de Pemex esté señalado o esté procesado o esté detenido, porque esto no opera solo, Erika, no es nada más un grupo de delincuentes sacando combustible en unos tambos y vendiéndolo en la carretera. Eso no es así. Es un negocio perfectamente estructurado, con logística, con transporte, con información, con dinero, con cuentas bancarias. Entonces, claro que puede haber un combate frontal a este tema si tú atacas todas estas vertientes. Uno, ¿quiénes son los funcionarios de Pemex involucrados? Dos, Claro. ¿dónde están las estaciones de servicio que lo están vendiendo? Hay unos controles volumétricos, Erika, en las estaciones que te dicen perfectamente cuánto se vende contra las facturas que tú tienes. O sea, tecnológicamente, Erika, esto se puede combatir perfectamente. Y segundo, lo que se ha dicho mucho en México, ¿no? El tema que también está vinculado aquí, Erika, lavado de dinero, ¿no? ¿Dónde están esos dineros? ¿Dónde están esas cuentas? Tiene que ser, Erika, lo vimos también hace unos días en Estados Unidos diciendo quiénes son los empresarios que están sobornando a Pemex, que les están regalando relojes a los funcionarios. Tiene que venir la nota de Estados Unidos, si te fijaste. Fueron los americanos que dijeron, oigan, agua, sea que hay dos empresarios que están sobornando a Pemex y lo sacaron allá. Luego tuvo repercusiones en México, pero si te fijas, la nota se genera allá. Entonces, pues Sí. no hay un combate institucional y ordenado, Erika, y entonces eso hace pues que sí, hagas un anuncio, lleves a Harfuch, digas que ya detuvieron unas cuantas personas y que son el último eslabón de la cadena, pero pues como bien dices, no se ve una cuestión frontal y Pemex pierde dinero, y este discurso de la soberanía energética y de Pemex es de los mexicanos, pues sí, Erika, es de los mexicanos, pero con pérdidas millonarias Uy. todos los días y con una operación de delincuencia organizada perfectamente estructurada, en donde por más discursos que nos den, perdón que te lo diga, ese es el efecto muy típico mexicano, ¿no? El efecto gato pardo de
cambiar todo para que todo siga igual, ¿no? Eso es a mí lo que me parece con la información que hay disponible hasta ahora. ¿Por qué San Luis Potosí aparece en esta lista? Porque, a ver, Carretera 57 es un tramo muy largo. ¿Por qué San Luis Potosí está dentro de este listado de las entidades más emproblemadas con el tema del huachicol? ¿Es porque es donde más se vende? Es decir, porque la gente lo está comprando. ¿O tiene que ver con pues que pues hay empresarios involucrados, que aquí también hay personas vinculadas a este delito? ¿O tiene que ver con qué, José Mario? ¿Qué lectura le das? Y bajo esta premisa también te preguntaría, a ver, ya empezaron los operativos por parte del gobierno federal para detener a personas vinculadas a este delito, ¿no? Han empezado por el norte del país, pero ves que vengan por parte del gobierno federal, por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, operativos y detenciones también en territorio potosino y en la zona del Bajío. Pues mira, la carretera 57 pues, cruza, como tú bien dices, un muy buen tramo de San Luis Potosí. Es un tramo muy largo, ¿verdad? Si tú ves dónde inicia la carretera 57 y dónde termina en el tramo de San Luis, Erika, pues te diría que cruza una parte importante de San Luis, tiene muchísimos kilómetros, ¿no? De esta ruta. Entonces, pues claro, ahí hay muchísimas oportunidades para el huachicol, para poderse vender. Y otra cosa, Erika, pues es la ruta del NAFTA que le llamamos, ¿verdad? O la ruta que va al norte, que es por donde transitan miles de trailers diarios que pues necesitan llevar la mercancía a Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues tienes un punto de venta espectacular para poder suministrar diésel y gasolina robada, pues tienes a los clientes, te diría yo, Erika, por ahí transitando por esa ruta miles y miles diarios, ¿no? Entonces, me parece que es un punto crítico. Es un punto también que es bastante, te diría ya, como una especie de recta que no tiene tampoco tanta problemática de montañas, de curvas, digamos, de complejidad, ¿no? Es un tramo que puede fácilmente operarse esta cuestión. Y segundo, pues como dices tú, ahí están los que transitamos la carretera 57 con alguna frecuencia, pues son hasta visibles, Erika, te diría. No es una cuestión tan oculta la que se ve con esto, ¿no? Claro. Yo creo que sí ya hace falta en esto, como bien dicen los operativos, y hace falta, y además los operativos tienen que ser constantes, Erika, porque tú haces un operativo hoy y vamos a decir que detienes un punto, pero mañana te lo vuelven a abrir 10 kilómetros más para adelante o 10 kilómetros más para atrás. Entonces, si tú no haces esto de forma constante y no vas logrando que las carpetas de investigación avancen en la fiscalía, pues entonces es muy difícil de combatir, ¿verdad? Porque un día haces un operativo y al día siguiente ya está el negocio otra vez operando. Entonces, me parece que sí necesita la federación articular un plan mucho más contundente y mucho más preciso, Erika. Y yo también creo que el tema del dinero es importante, porque sí, claro. ¿Dónde está todo este dinero que fluye, Erika? Que son miles y miles de millones de pesos, ¿verdad? No está guardado en unas cajas, está en los bancos, está en las instituciones bancarias. Habría que buscar también ahí quiénes son los beneficiarios de todo este negocio, como dices tú, quiénes son los empresarios y dónde se está quedando todo este dinero que se obtiene de esta operación ilícita. Y más por lo que ya decías, José Mario, Pemex está quebrado y todavía pues el dinero de los mexicanos y el que adicionalmente vamos a invertir en el rescate se nos puede estar fugando pues a través de la práctica del huachicol y beneficiando a 50, ¿qué te gusta? 80 personas que están involucradas en el negocio a costa de los millones y millones de mexicanos que estamos aportando para Pemex y que estamos aportando para el rescate de Pemex. La gasolina es carísima. El lunes platicábamos de este tema con Adriana Ochoa, periodista, y ella nos decía, a ver, es que no hay que ser grandes genios. ¿Cuál es la diferencia de por qué en Estados Unidos el combustible es tan barato y por qué en México es tan caro? Pues tiene que ver con la carga de impuestos. ¿Por qué nos lo están cobrando tanto a los ciudadanos, a los mexicanos? Pues porque Pemex no funciona, porque tiene estas fugas como es el tema del huachicol y el dinero, insisto, que podríamos hoy, por ejemplo, estar destinando a escuelas, a hospitales, a medicamentos, lo vamos a destinar al rescate de petróleos mexicanos y si no combatimos este tema del huachicol, pues va a seguir siendo esta coladera donde el recurso se nos va de manera infinita, porque no acabamos ni de rescatar al organismo ni de dejar de perder dinero. Te agradezco como siempre, José Mario. Gracias, Erika. Nada más un breve comentario. Claro. Aquí te paso la nota de ayer de Reforma. Pierde Pemex 200 millones de pesos al día. Está 200, ve Erika, ve esta cantidad. Oye, 200 y no es Pemex, millones de pesos decirlo, por día. Perdemos los mexicanos 200 millones de pesos al día.
al día, así es. Uy, Un saludo, somos- Erika, seguimos en contacto, nos vemos la semana que Gracias, entra. José Mario. Muy buenos días. De verdad, somos un país que pueda darse el lujo de perder 200 millones de pesos al día. Porque no es Pemex, somos nosotros. A ver, tú que nos estás escuchando, ¿qué harías con 200 millones de pesos?